Muy buenas. Aquí comenzamos el cuarto vídeo. En este cuarto vídeo vamos a trabajar con los operadores lógicos y continuamos la serie de vídeos de Java tras haber terminado justo los operadores aritméticos. Entonces, cambiamos un poco de tipología de dato y nos centramos en los datos de tipo lógico, es decir, los datos booleanos. Como dije anteriormente en el vídeo de los tipos de datos primitivos que tenéis en mi canal por si queréis echar un vistazo, un tipo de dato lógico, un booleano, solamente tiene dos valores posibles, exclusivamente dos, es decir, es de resultado binario, o uno u otro. Los dos resultados posibles de este booleano son verdadero y falso. Entonces, como se entiende de las características que tienen estos datos, se van a utilizar para, en cierta manera, comprobar determinadas condiciones o características y saber si esa condición se da o no se da, si es verdadera o es falsa. Entonces, como en otros vídeos, comenzamos haciendo un nuevo proyecto, operadores lógicos, no queremos módulo, y una nueva clase en la que podamos probar lo que vamos a trabajar. Prueba operadores lógicos. Muy bien. Vale, tengo aquí preparada la clase. Se me ha olvidado indicarle que me genere el método main, por lo tanto, lo vamos a hacer. Public static void main string ars. Abrimos y cerramos. Muy bien. Vale, comentaba que los tipos de datos lógicos, poseen dos posibles resultados, que son verdadero y falso. True o false, en este caso, porque son las palabras reservadas por Java para hacer uso de false. Porque son las palabras reservadas por Java para hacer uso de estos dos valores, ¿vale? Cuando nosotros queríamos llevar a cabo la declaración de un tipo de dato lógico, establecíamos el tipo boolean y el nombre de la variable. Muy bien. Vale. Una vez que hemos repasado esto y que sabemos y tenemos clara esta información, tenemos que avanzar el siguiente paso y para ello lo que hacemos es trabajar con operadores que, a diferencia de los del vídeo anterior, es decir, a diferencia de los operadores aritméticos, no nos sirven para poder llevar operaciones aritméticas, es decir, no están utilizados para hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, etc. En este caso, los operadores lógicos nos permiten operar con resultados lógicos y un true y un true no se puede sumar ni se puede multiplicar. Para ello existen unos operadores especiales que se les conoce como operadores lógicos y que tienen diferentes funciones. Estos operadores son el de igualdad, el distinto, que es justamente el contrario al de igualdad, el mayor que, el menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y luego también tendríamos los operadores lógicos AND, que ahora voy a explicar qué son, y el operador lógico OR. Bueno, para cada uno de estos operadores es obligatorio que yo siempre trabaje con un dato lógico, o sea, mejor dicho, con dos operandos lógicos, con dos operandos booleanos. Yo no puedo llevar a cabo el uso de un operador de este tipo teniendo un operando numérico y otro operando lógico, porque no sería posible. Estos operadores solamente son capaces de operar con datos lógicos. Por lo tanto, repito, los dos operandos deben de ser de tipo lógico. Yo no puedo hacer un true distinto de 3. Necesitaré hacer un true distinto de true o un true distinto de false. Evidentemente, y como estáis pudiendo asumir, el resultado de estos operadores nos devuelve otro tipo de dato lógico. Visto esto, vamos a hacer uso de los símbolos reservados por el sistema para cada uno de estos operadores. En el caso de la comparación de igualdad, se trabajaría el igual, dos iguales. En el caso de distinto, sería exclamación igual. A diferencia de la igualdad, nos añade una exclamación
Porque, bueno, debería incluiros también aquí la negación. La negación lo vamos a incluir aquí al principio de todo. La negación, igualdad, distinto, eso es. Negación, igualdad, distinto, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, and y or. Y aquí voy a introducir la negación. Y voy a explicarle antes de continuar. Negación. La negación es un operador muy sencillo para el cual solo necesito un operando, a diferencia de otros operadores, como por ejemplo el mayor que necesito dos operandos, la primera comprobación y la segunda comprobación. Con la negación solo necesito uno. En este caso la negación lo que hace es negarnos ese valor lógico, es decir, invertir el resultado, de manera que si yo, por ejemplo, niego un true, me va a devolver un false, y si niego un false, me va a devolver un true. El símbolo que se utiliza para hacer esta operación de negación es la exclamación. Entonces, una muestra de esto sería, por ejemplo, realizar esta operación. Esta operación nos devolvería un false. ¿Por qué? Porque yo tengo un true y ese true me va a permitir negarlo con este operador y que me devuelva false. A la inversa sucedería exactamente lo mismo. Yo, si tuviera aquí un false, me generaría como valor de la operación un true. Por lo tanto, ahí queda explicado. En el caso de la igualdad, procederíamos a comparar algo. Aquí sí que necesitamos dos operandos. En este caso sería true igual a true. Esto sería una comprobación, sería una pregunta. Aquí se está realizando el siguiente proceso. ¿Es true, en este caso el de la posición 1, igual a true? Este true es el de la posición 2. ¿Es true igual a true? Evidentemente sí. Verdadero. True, porque true es igual a true. Si aquí tuviera un false, esta comparación de igualdad ya no sería verdadera, porque true es igual a false y me diría que no son iguales, y por lo tanto el resultado de esa operación sería false, ¿de acuerdo? Entonces, ante esta operación ya modificada, porque yo estaba haciendo cambios para que me generase un false, esto me devolvería un false, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso me devolvería un false. Esto sería la explicación y lo vamos a separar. Bueno, a continuación teníamos el distinto, que en este caso lo que os decía es exactamente igual que la igualdad, pero justamente lo que hace es comparar si son diferentes. O dicho de otro modo, me lleva a cabo una igualdad y el resultado de esa igualdad me lo niega, ¿vale? Los dos caminos nos permiten llegar al mismo sitio. Como os digo, el distinto lo que compara es si son diferentes. Entonces, si yo tuviera un true distinto de false, esto me daría true. Porque aquí lo que se estaría realizando es un es true diferente o distinto a false, y evidentemente sí que son distintos. Por lo tanto, sería verdadero. Si os dais cuenta, el operador distinto lo que está realizando es una operación de igualdad y antes de devolver el resultado la niega, es decir, utiliza ambos operadores, por decirlo así. Por lo tanto, el símbolo de distinto es una mezcla entre ellos y lo único que se hace es sustituir el primer igual por una exclamación. A continuación vamos a tener 4 operadores lógicos que son un poco especiales y que rompen esta regla, que rompen la regla de que en las operaciones lógicas no se pueden utilizar operandos numéricos. Estos 4 operadores son especiales y es el único caso y la única situación en la que sí que se pueden utilizar operandos numéricos porque realmente hay una comparación numérica. Esa es la propiedad que permite que sí que se utilicen operandos numéricos. Vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos sería el mayor que el símbolo es la flecha hacia la derecha. En la parte izquierda se indicaría el operando numérico a comparar para ver si es mayor, a la izquierda, y a la derecha el operando numérico a comparar para saber si es menor. De esta manera, esto quedaría tal que así. Indicaríamos, por ejemplo, si, vamos a poner un ejemplo cierto, si 9 es mayor que 6, y esto evidentemente nos indicaría que sí. ¿Por qué? Porque
¿Es 9 mayor que 6? Sí, evidentemente sí que lo es. Sí es mayor que 6. Tenemos que tener cuidado con estos operadores porque en el caso de que yo aquí indicase un 6, 6 no sería mayor que 6 y esto me indicaría un false, dado que 6 es igual a 6 pero no es mayor. Entonces, para ello existe un operador propio que va a comparar ese caso, el de la situación de que sea mayor o que sea igual, ¿vale? Este operador exclusivamente compara si es mayor y como 6 no es mayor que 6, nos indicaría false. Como 9 sí que era mayor que 6, nos indicaba true. Y si aquí pusiéramos un 1, 1 no es mayor que 6 y también nos indicaría false. Venga, vamos a proceder con menor que se utilizaría la fecha, pero a la inversa, es decir, apuntando hacia la izquierda. Y vamos a comparar si 4 es menor que 6. Y en este caso, 4 sí es menor que 6. ¿De acuerdo? ¿Es 4 menor que 6? Pues sí, evidentemente sí lo es. Vale, una vez alcanzados estos dos operadores, ahora entraríamos en el uso del mayor o igual que y el menor o igual que es la situación que os comentaba. Entonces, vamos a verla con un ejemplo. Mayor o igual que, y el operador que se utiliza para comprobar esta situación sería en este caso, al igual que en el mayor que, la flecha a la derecha y justo después un igual. Esos dos símbolos juntos, flecha derecha, igual. Y en este caso lo que vamos a comprobar es si un número es mayor o igual. Ambas situaciones me son válidas. Con que sea mayor o igual me basta, no necesito que sea mayor. Me permite también que sea igual. O no necesito que sea igual. Si es mayor, también me es válido. Entonces vamos a poner un ejemplo y vamos a decir si 6 es mayor o igual que 5. Evidentemente, esto daría true. ¿Por qué? Porque 6 sí es mayor que 5. ¿De acuerdo? ¿Es 6 mayor que 5? Pues true. Vale. Otra situación sería, por ejemplo, comprobar si 6 es mayor o igual que 6. Y esta situación también nos devolvería true, mayor o igual. ¿Es 6 mayor o igual que 6? Pues también nos devolvería true, porque este operador, recordamos que analiza si el número es mayor o si es igual. En este caso no sería mayor, pero sí que es igual, entonces sí que sería true. Y si pusiéramos, por ejemplo, el caso de 2 es mayor o igual que 6, sería la situación en la que nos daría false, porque en este caso 2 ni es mayor ni es igual. Para el menor o igual que, la situación sería muy similar, excepto que la flecha es hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Flecha izquierda igual. En este caso, vamos a comprobar este mismo ejemplo. 2 es menor o igual que 6. Pues sí, sí es menor o igual que 6, por lo tanto, true. ¿De acuerdo? Vamos a establecerlo aquí. ¿Es 2 menor o igual que 6? True. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner que, por ejemplo, 5 es menor o igual que 6. True, dado que 5 todavía sería menor. Si yo aquí indicase un 6, seguiría siendo menor. Pero si indicase un 7, ya sería el primer momento en el que esa evaluación pasaría a ser falsa. Vale. Por último, nos quedarían los operadores OR y AND. Estos dos operadores tienen una peculiaridad que diferencia a los demás, y es que lo que permiten es realizar operaciones con datos lógicos de manera que se encadenen los resultados, por decirlo así, o esos datos lógicos para evaluar una expresión más amplia. Por ejemplo, este operador OR lo que me permite es anidar diferentes datos lógicos con la característica de que es una comprobación OR en las tablas de verdad a través de la operación OR para saber si ese resultado sería verdadero o falso. Tal y como se indica en las tablas de verdad, un operador lógico OR
nos indica que si al menos uno de los resultados es verdadero, el resultado final de esa evaluación sería verdadero. De manera que os indico que el operador OR es a través de las barras verticales, es decir, la barra que aparece en la tecla número 1 fuera del teclado numérico. Habría que indicar siempre dos barras, ¿vale? Y que la comprobación de esto, por ejemplo, sería de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo aquí una expresión en la que tengo diferentes datos lógicos. Por ejemplo, tengo true, más adelante tengo un false, más adelante tengo true, luego tengo otro false, y luego tengo otro false y otro false, ¿de acuerdo? Vale, repito lo que estaba explicando anteriormente. Como os decía, un operador OR se basa en el funcionamiento de las tablas de verdad, y en las tablas de verdad un operador OR lo que nos indica es que si al menos uno de los datos es verdadero, el resultado final es verdadero. Por lo tanto, vamos a suponer que yo aquí establezco que true or false, otro operador OR por aquí, otro operador por aquí, y otro operador por aquí. Bueno, lo que decía, en esta expresión un poco compleja, lo que indicaría es que si verdadero o falso, o verdadero o falso, o falso o falso, ¿qué resultado final tendría? Repito, cuando yo utilizo un operador lógico OR, me indica que si al menos uno de los resultados es verdadero, el resultado final sería verdadero. Por lo tanto, el resultado final de esta expresión sería verdadero, porque sí que se cumple la condición de que al menos uno de ellos fuese verdadero. De hecho, no hay uno, hay dos. Si yo indicase que esto fuese así, seguiría siendo verdadero, dado que existe al menos uno verdadero, que sería este. Si yo este ya lo modificase y fuese false, evidentemente aquí ya sería falso, ¿de acuerdo? También podría pasar que todos ellos fuesen verdaderos, no existiría ningún problema, dado que siendo todos ellos verdaderos se cumple esa situación de que al menos uno es verdadero y por lo tanto el resultado final sería verdadero. Con que al menos uno de los operandos dentro de esa expresión de OR sea verdadero, el resultado final sería verdadero. Vale, en este caso el operador AND, que se utiliza con el símbolo ampersand, nos implica que en vez de utilizar el operador lógico O, utiliza el operador lógico I. Entonces la tabla de verdad nos obliga a que todos ellos sean verdaderos para que el resultado final sea verdadero. A diferencia del anterior, si no son todos verdaderos, ya sería falso. Daros cuenta de que esto es muchísimo más restrictivo. Entonces voy a colocar el ejemplo anterior. Vamos a indicar por aquí un false. Y en este caso, el resultado final de estas... perdón, todavía no he cambiado esto. Vamos a cambiar los operadores, evidentemente. AND. Recordad que los operadores lógicos OR y AND utilizan dos símbolos, no uno. Bueno, lo que os decía. En este caso, esta expresión tendría evaluado como valor final false, dado que true y false, aquí en este mismo punto ya nos tiraría abajo nuestra expresión y dejaría de ser verdadera para ser falsa, y me daría igual lo que continuase, porque ya con este false sería false, pero bueno, continuaríamos y true es igual a false, ¿vale? Si yo cambiase esto y pusiera un true aquí, al ser todos true, sí que sería verdadero. Entonces esto finalizaría de esta manera. En el momento en que yo tenga en la operación AND un solo false, el resultado final sería false. Y en el momento en el que la operación OR tenga un solo true, el resultado final sería true. Vamos a dejar un ejemplo puesto con false en ambos. Vamos a poner, por ejemplo, que aquí es false y que aquí también, para que se vea. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, este false para que quede referenciado. Bueno, en este punto
Hemos explicado todos los operadores lógicos, hemos hecho una pequeña anotación de cómo funcionarían, pero evidentemente faltaría probarlo, faltaría llevar a cabo y lo vamos a hacer a continuación. Hago un pequeño impasse para recordaros que si os gusta el contenido de mis vídeos, que le deis like, que me dejéis comentarios con dudas o peticiones que tengáis sobre el canal o sobre los distintos cursos, tal y como es este de Java o los que vayan a venir, y que si el contenido os parece interesante, os suscribáis para no perderos siguientes vídeos y cursos que voy a ir subiendo. Bueno, continuamos y vamos a realizar la prueba. Vamos a utilizar una variable booleana que va a ser dato lógico 1. Vamos a establecer la true. Otro boolean que sea dato lógico 2, que sea false. Y vamos a utilizar un tercero boolean dato lógico 3, que también sea true. Por último, resultado, que vamos a inicializar a false, aunque no es problema, para poder almacenar los resultados. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es imprimir por consola la operación de negación de uno de ellos. Vamos a, por ejemplo, utilizar el dato lógico 1 de manera que nos debería de imprimir false. Entonces, dato lógico 1, venga. Recordamos que esto nos debería imprimir está el flash. Imprimir un false. Venga, vale, seguimos. Vamos a utilizar ahora mismo la igualdad y vamos a hacer un siso de dato lógico 1 igual a dato lógico 2. Vamos a separar esto para que se vea bien. Evidentemente, esto nos debe imprimirá. Esto nos debe imprimir un false, dado que no son iguales. Lo que hay en el dato lógico 1 es true y lo que hay en el dato lógico 2 es false. Entonces no es igual y va a ser false. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para utilizar el operador de distinto, de diferente. Le vamos a cambiar. Sería el mismo ejemplo, pero con el tipo de operador diferente. Y en este caso sí que va a ser true, dado que como lo que hay en dato lógico 1 no es lo mismo que lo que hay en dato lógico 2, pues en este caso sí será distinto y por lo tanto me devolverá un true al ser distinto. Vale, vamos a proceder aquí a poner los bloques, comprobaciones de igualdad distinto y uso de negación. Y aquí debajo en otro bloque vamos a hacer las comparaciones de menores, mayores, mayor o igual que o menor o igual a que. Comprobaciones de mayor, menor. Igual. ¿Qué? Como habéis podido deducir, yo, además de poder comprobar con datos numéricos si es mayor, menor o mayor o igual que o menor o igual que, también lo podría hacer con la igualdad, es decir, con la diferencia o sea, con la comparación de igualdad y de distinto, ¿vale? El problema está en que nosotros asociamos que los operadores lógicos como tal nos van a permitir operar números para poder hacer operaciones aritméticas. Eso es lo que no está prohibido. Nosotros vamos a poder comparar, pero solamente comparar números, ¿de acuerdo? Nunca vamos a poder llevar a cabo operaciones con estos operadores. Con estos operadores comprobaremos si son iguales o si son distintos. Y evidentemente aquí, cuando os he explicado esto, os he dicho que estos operadores realmente no están pensados para operar con números, porque para ello ya tenemos los operadores aritméticos. Pero sí que se pueden llevar a cabo comparaciones, tales como las que os estaba diciendo después, que son uno de los casos en los que rompemos esa regla, por decirlo así. En el caso de los operadores OR y AND, nunca, en ningún caso, vamos a poder trabajar con números. Nunca, está totalmente prohibido porque tendríais un error de compilación. En estos dos operadores nunca
se debería trabajar con números. Y en estos casos anteriores, lo que ya os he dicho, se puede trabajar con ellos para realizar comparaciones, no para realizar operaciones aritméticas. Entonces, en este caso vamos a llevar a cabo comparaciones. Venga, pues vamos a utilizar, por ejemplo, el mayor que. Vamos a indicar si 6 es mayor que 5. Imprimirá true, porque sí que lo es. Luego vamos a hacer otro en el que sea si 6 es menor que 5. Nos devolverá false, dado que no es. Ahora, dado que 6 no es menor que 5, y justo debajo vamos a llevar a cabo los mayor o igual que y menor o igual que. Si 10 es mayor o igual, vamos a poner que 10, imprimirá que sí. True. Y si 5 es menor o igual que 3, que me devolverá que no lo es. ¿De acuerdo? En este ejemplo he hecho una comprobación de cada uno de estos operadores para que podáis ver cómo trabajando con datos numéricos y cómo haciendo la comparación de ellos, el resultado va a ser correcto, ¿de acuerdo? Evidentemente con estos comparadores, con un comparador de mayor o igual que o menor, el hecho de trabajar con true o false no tendría sentido, dado que nosotros no vemos ninguna utilidad en comparar si el true es mayor que false o si false es menor que true, ¿vale? Sí que podríamos trabajar el igual y el diferente, pero los comparadores de mayor y de menor no tendrían sentido. En este caso, ya os dije que para la igualdad y para el diferente sí se podían trabajar y de hecho lo hemos demostrado aquí. En este otro bloque, aunque ya hemos trabajado la igualdad y el diferente aquí, vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso numérico. Daros cuenta de que voy a saltar el operador negación, dado que no tiene sentido negar un dato numérico. Tiene sentido que los comparemos a igualdad o a diferente o a mayor o a menor, pero no tiene sentido hacer la negación de un dato lógico. Sí que tiene sentido la negación de un dato numérico. Sí tiene sentido la negación de un dato lógico. Entonces, vamos a seguir con este ejemplo. Daros cuenta que yo aquí estoy utilizando un operador lógico, pero no estoy utilizando variables de tipo lógico, estoy utilizando variables numéricas. Estoy rompiendo esa regla que comentaba al principio del vídeo de que un operador lógico necesita de operandos lógicos para poder obtener un resultado. No siempre, no en todos los casos. Hay una característica exclusiva que os comentaba y es que este tipo de operadores, el mayor, el menor, el mayor igual que, el menor igual que, sí permiten datos numéricos. También el igual y el diferente, pero no la negación. Entonces, una vez visto esto y habiendo hecho mucho hincapié al principio, aunque luego os haya abierto más la visión, debéis de saber que hay que tener cuidado con los operadores lógicos y sobre todo con qué tipo de dato vamos a trabajar. Bueno, vamos a proceder a hacer una igualdad, por ejemplo, si 5 es igual a 5 y si, pues yo qué sé, si 10 es diferente de 9, ¿vale? Ambos van a imprimir true. ¿Por qué? Porque 5 sí que es igual a 5 y 10 es diferente de 9, no son el mismo número, ¿vale? Imprimirá true. Si yo aquí indicase un 2, en este caso, este resultado me devolverá un false, ¿de acuerdo? Voy a mantener el otro para que haya un false true y un false true. Y 10, como es diferente de 9, pues me va a dar verdadero. Si yo aquí pusiera 10, sería el único caso en el que me devolvería false, ¿vale? Vale, en este caso estaríamos y nos faltaría por hacer las comprobaciones de tipo OR y
AND. Venga, vamos a hacer el primer caso. Vamos a poner si true es... Vamos a complicarlo un poco. Vamos a poner un false. Esto va a imprimir un true porque sí que hay uno de ellos que es true. Pero bueno. Y aquí vamos a poner un AND. Y en este caso vamos a poner false y true. Y esto va a imprimir false dado que no todos ellos son verdaderos. Como os indicaba antes, con que el operador lógico OR tenga un solo true, ya imprime como resultado true. Entonces, con este, ya el resultado de esta evaluación sería verdadero. Y en el AND necesitamos que todos ellos sean verdaderos. En cuanto exista un false, ya imprimiría false. Por lo tanto, este false ya nos implica que se devuelva false. Vale, antes de comprobar el programa y de demostrar el funcionamiento, vamos a hacer un pequeño repaso de los operadores. Tenemos los operadores de negación, igualdad, distinto, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, AND y OR. O mejor dicho, por mantener un orden, OR y AND. Perdón, AND. Los tres primeros serían el de negación, el de igualdad y el de distinto. Estos tres operadores se utilizan comúnmente con tipos de dato lógico, pero tanto el operador de igualdad como el de distinto nos permitiría trabajar también con datos numéricos, cosa que el operador de negación nunca nos permitiría. Cada uno de ellos pues, hace la función que hemos comentado. Este pone el valor opuesto a ese valor lógico, la igualdad comprueba si dos datos son iguales y el distinto comprueba si dos datos son diferentes. En el siguiente grupo de operadores tendríamos 4 que son el mayor que, el menor que, el mayor o igual que y el menor o igual que. En este caso, a diferencia del bloque anterior, estos operadores no son comúnmente utilizados para comparar datos lógicos, sino que se comparan exclusivamente datos numéricos. Y aquí es donde está un poco la exclusión a esa regla que os comenté al principio. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que el operador igualdad y el operador distinto, por decirlo así, son comodines. ¿Por qué? Porque nos permiten trabajar con los dos tipos de datos, tanto con los numéricos como con los lógicos. Son, por decirlo así, los más universales. A continuación tendríamos ya los operadores OR y AND y volvemos a la misma situación. No permite trabajar con datos numéricos en los mismos, sino que estamos obligados a trabajar con datos de tipo lógico. Bueno, una vez hecho este resumen, procedemos a la ejecución y comprobamos si funciona correctamente. Vale, me indica por aquí false, false, true, true, false, true, false, false, true, true, false. Muy bien, pues vamos a empezar a comprobar. Los tres primeros deberían de imprimir falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero, está perfecto. Vamos a poner una separación de líneas en cada uno de ellos. Si yo no introduzco nada dentro de esta instrucción, lo que haría sería realizarme un salto de línea y por lo tanto me separaría cada una de las líneas. Entonces, SISO por aquí y en el último no lo necesitaríamos. Venga, volvemos a ejecutar. Vale, tendríamos que en el primer caso es falso, falso, verdadero. Correcto. En el segundo caso sería verdadero, falso, verdadero, falso. En el siguiente también sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y en el siguiente sería falso, verdadero. A la inversa, falso, verdadero. Por último, tendría un verdadero, falso. Y aquí está, este verdadero, falso. Si hacemos algún cambio, podemos comprobar, como por ejemplo, por mucho que yo ponga aquí un true, esto no va a cambiar. ¿De acuerdo? Y si yo aquí pusiera otro false, tampoco cambiaría. Seguiría manteniéndose como verdadero o falso. De manera que antes de seguir lo vamos a probar y va a seguir obteniéndose un verdadero o falso. Aquí lo tenéis, como sigue siendo verdadero o falso. Vamos a realizar algún cambio por aquí. Vamos, por ejemplo, a comparar si 10 es igual a 10. Y vamos a comparar si, por ejemplo, 5 es igual a 5. Y en este caso vamos a pasar de tener un false true a tener un true false, que serán estos dos de aquí. Justamente, hemos pasado de tener un false true a tener un true false. Vamos a actualizar este comentario por si hay que trabajar con este código que quede ya
la anotación perfectamente anotada. Daros cuenta de que, bueno, me salta diversos warnings porque me está diciendo que ese código, pues que en cierto sentido está muerto o que no tiene ningún uso, dado que estoy haciendo comprobaciones absurdas simplemente para mostrar un resultado, ¿vale? No estoy llevando a cabo ninguna comprobación de ello para luego tener un funcionamiento concreto, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos como el 5 menor, bueno, vamos a poner aquí un 5 para que esto quede a true. Esto pasará a ser true. Y como podemos ver en ese, vamos a ejecutar, en ese true false, pues vamos a tener true true. Bueno, pues hasta aquí este vídeo con los operadores lógicos. Espero que haya quedado claro cómo se utilizan y las posibilidades que nos permiten cada uno de ellos. Si tenéis cualquier duda o me queréis comentar cualquier anotación, pues estoy disponible, me podéis mandar algún comentario al vídeo y os atenderé gustosamente. Entonces, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.